Si te encontraras trazado con pintura sobre una puerta o dibujado con tiza sobre la losa de una tumba alguno de los símbolos infames que a continuación vamos a explorar, ¿serías capaz de reconocerlos? Y mucho cuidado, porque ese que estamos viendo ahora en pantalla no es el signo que tú crees, aunque en un principio te lo pueda parecer. Por eso cabe preguntarse, ¿sabrías de qué te está advirtiendo en realidad este símbolo? Y todavía más importante, ¿eres consciente de que por el simple hecho de conocerlo evidencia que estás siguiendo un camino irreversible hacia la locura? Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativa de horror cósmico y hoy vamos a hablar de los símbolos herméticos más poderosos de los mitos de Cthulhu. Mi intención es que exploremos los diferentes signos, aumentando a cada paso el riesgo de su ejecución, empezando por los que nos podrían ofrecer algún atisbo de protección en este cosmos indiferente en el que habitamos, para concluir con aquellos que actuarían como llaves directas a la demencia y a la aniquilación. Y no estoy hablando de asuntos de ficción, creedme cuando os digo que el último de los símbolos que vamos a estudiar, por desgracia, terminó provocando una catástrofe en el mundo real. El signo de Innsmouth, también conocido como el símbolo arcano original. Comenzamos con el origen de todo, con el símbolo mágico que salió de la pluma del propio maestro de Providence, Howard Philip Lovecraft. Y para sorpresa de muchos, no es esa famosa estrella que casi todos conocemos, es algo mucho más sencillo. En una carta a su amigo Clark Ashton Smith, Lovecraft dibujó un boceto en forma de una línea diagonal quebrada, de la que brotaban 5 pequeñas ramas. Y además, como era habitual en nuestro gran maestro, se propuso ser desde el principio ambiguo en su creación. Sugirió que este símbolo bien podría no ser un dibujo, que a lo mejor sería el recorrido de un gesto manual, como una señal secreta hecha con los dedos. Lovecraft lo creó originalmente como un signo de sumo poder, a través del cual podrían canalizarse fuerzas de entidades desconocidas desde el otro lado del cosmos para lograr así manipular la realidad. Y lo cierto es que esta descripción suena un poco fantasiosa, teniendo en consideración a lo que nos tiene acostumbrados nuestro gran maestro. Y esto es así a causa de que el signo de Innsmouth, o el símbolo arcano original, fue creado en la etapa dunsaniana de Howard Philip Lovecraft, que ya sabemos que es la más fantástica y la menos nihilista. Como curiosidad, los nativos de las tierras del sueño creen que solo un ser humano puede trazar el símbolo arcano, por lo que utilizan esta prueba para descubrir si un individuo sospechoso es en realidad alguna suerte de demonio camuflado. Pero lamentablemente me temo que hubo un par de autores con los que muchos de nosotros no simpatizamos demasiado, que se apoderaron de este símbolo para transformarlo en lo que vamos a ver a continuación, y con esto le dieron un uso bastante diferente. Tan diferente fue que por eso precisamente se le cambió al símbolo arcano original el nombre por signo de Innsmouth. El símbolo arcano evolucionado. Y ahora sí nos toparíamos con la versión del símbolo arcano que todos conocemos. Aunque este pentágono resplandeciente con un ojo llameante en su interior fue popularizado por el juego de rol La Llamada de Cthulhu, en realidad fue el diseño personal que le dio el impopular August Derleth al símbolo arcano original de Lovecraft, es decir, el que antes hemos visto como el signo de Innsmouth. Y esto no fue así por maldad, no queramos tampoco hacer leña del árbol caído. Lo que sucedió es que Derleth lo diseñó antes de conocer el boceto de Lovecraft, puesto que lógicamente no había leído la correspondencia que habían mantenido tanto Clark Ashton Smith como nuestro gran maestro Howard Philip Lovecraft. Fue póstumamente, cuando la leyó, que descubrió cómo era la idea que el padre del horror cósmico tenía sobre el símbolo arcano, concediéndole entonces el nombre de signo de Innsmouth para no pisar su propia invención. Y le puso ese nombre dado que el borracho Zadok Allen, uno de los personajes de la fantástica novela La sombra sobre Innsmouth, que ya sabéis que es mi obra favorita de toda la bibliografía de Howard Philip Lovecraft, describió someramente el símbolo mencionando el poder que tiene para repeler a los profundos y a sus derivados híbridos. De ahí surgió la idea de que los dioses primigenios, Cthulhu sería uno de ellos, y sus sirvientes menores, como los profundos y sus derivados híbridos, lo evitarían como si fuera la peste. Pero si no tuvimos suficiente distorsión con el cambio que propuso en el título nuestro amigo Derleth, y todo esto con el fin de priorizar su diseño por encima del propio creador, llegó más tarde el autor Brian Lumley para sugerir en una de sus historias que este miedo fue implantado en el subconsciente de estas criaturas por una entidad benévola llamada Kazanid, hermano gemelo de Cthulhu, una deidad benévola para la humanidad, contraparte y gemela de Cthulhu, que además es albina y tiene unos ojos de color dorado que, según el propio Lumley, desprende paz y benevolencia.
paz y benevolencia en el universo de Howard Phillips Lovecraft. Según los relatos de ambos, el símbolo arcano original es el que mantiene selladas las grandes puertas de la ciudad sumergida de R'lyeh, donde yace en un sueño eterno sin morir el gran durmiente Cthulhu, y el mismo símbolo que impide que los profundos ataquen a quien lo porte. Por este detalle, para cualquier extranjero que acabara perdido por los muelles de Innsmouth, un amuleto con el símbolo arcano se volvería prácticamente una necesidad. Sin embargo, mis queridos hermanos, me veo en la obligación de recordaros una de las lecciones más importantes del horror cósmico, que ninguna protección es gratuita, porque el mayor peligro del signo no es que falle, es que funcione. Portarlo o simplemente trazarlo es como si encendiéramos una bengala en la oscuridad más absoluta. Es un anuncio de tu conocimiento a todo aquello que acecha más allá de las fronteras de la lógica humana. Así que el precio a pagar por esta protección sería dejar de ser ignorado por ese cosmos que antes nos trató con indiferencia, convirtiéndote de ese modo en un punto de interés para los múltiples seres que sí serían inmunes al símbolo arcano original y también al evolucionado. Pero regresando a la polémica de nuestro impopular August Derleth, ya sabéis que en su versión maniqueísta existían los dioses arquetípicos, que era una facción que luchaba por el bien de la humanidad contra los dioses primordiales, que se supone que eran los malos. Pues bien, para estos dioses protectores, el símbolo arcano sería algo así como el emblema de su facción. ¿Y qué queréis que os diga? Los cultistas más veteranos de este canal ya sabéis cuál es mi opinión acerca de la transformación del horror existencial de Lovecraft en otra lucha convencional más de la luz contra la oscuridad. Reemplazar la aterradora verdad de que no le importamos al universo por la idea de que hay dioses buenos de nuestro lado, a lo único que puede conducir es a provocar ardor en el estómago y, lo más peligroso de todo, a generar una falsa y muy letal sensación de seguridad en aquel que ose valerse de esta versión del símbolo arcano ante seres de mucho más vasto calibre e incomprensibles propósitos. El signo de Qoth. Curiosamente, este símbolo creado por Howard Phillips Lovecraft en el fantástico relato del caso de Charles Dexter Ward no fue diseñado para crearse como un amuleto protector, porque en este caso no sería como una suerte de escudo que sí resultaría el símbolo arcano. Estaríamos hablando más bien de un cerrojo. Visualmente, el signo de Qoth se describe a menudo como una forma similar a una esvástica, pero con 3 brazos curvos en lugar de 4, que giran desde un punto central, muy parecido a otro signo reconocible que exploraremos en breve. A veces también se inscribe dentro de un círculo para potenciar su efecto. Como antes os adelanté, su propósito sería sellar el peligro, como una cerradura cósmica diseñada para obstruir todo aquello que pueda servir de paso a cualquier tipo de presencia ominosa. Nos permitiría mantener mágicamente cerrado un portal dimensional, una brecha en el espacio-tiempo, los portones de un templo ciclópeo no euclidiano o incluso una sencilla sepultura. En las historias donde aparece suele encontrarse grabado en antiguas puertas de piedra o en los sarcófagos de seres que nunca deberían ser despertados, y es que su mera aparición ya sería un mensaje de advertencia que nos diría que lo que hay aquí encerrado es tan terrible que requirió de este poder para ser contenido. Entonces, ¿cuál es el peligro de usar el signo de Qoth? Pues que su principal debilidad reside en que su efectividad puede reducirse con el paso del tiempo. Encontrar un signo de Qoth erosionado por el paso de los siglos es una de las peores señales imaginables, porque implica que la cerradura arcana estaría a punto de ceder. Y esto es así porque en definitiva el sello es tan fuerte como la superficie sobre la que se ha inscrito. Por ejemplo, grabar el signo en un portón de madera que termina carcomido por las termitas sería un enorme ejercicio de temeridad, porque el signo de Qoth es la prueba irrefutable de que algo abominable lleva mucho tiempo contenido en ese mismo lugar. Sería algo así como la calma previa a una tormenta que puede haber estado gestándose durante milenios tras esa puerta que se levanta frente a ti. Romper ese sello o permitir que se rompa, ya sea por accidente o por ignorancia, sería como liberar una plaga. Y ahora permitidme hacer una pausa para ser absolutamente honesto con vosotros, porque lo que sigue a continuación no es una guía de uso, es una amenaza solemne. Jamás, y escuchadme bien, jamás intentéis trazar estos signos que voy a explicaros a continuación, porque son ecuaciones cósmicas que redundan siempre en la destrucción del que las ejecuta. Si valoráis vuestra cordura, suscribíos a este canal para poder estudiarlos desde una distancia segura, porque ahora cruzamos el umbral para dejar atrás los escudos y explorar los símbolos que no buscan repeler, sino atraer como anzuelos lanzados a un océano de negrura primordial.
Y la tragedia, como de costumbre, es que el pescador casi siempre termina siendo pescado. El signo amarillo. En realidad el origen del signo amarillo es pocos años posterior al nacimiento de Howard Phillips Lovecraft. De hecho, fue gestado en la mente de uno de los autores de ficción extraña a los que nuestro gran maestro admiraba, Robert W. Chambers, en concreto en el relato El signo amarillo, recopilado en la antología que hoy conocemos como El Rey de Amarillo. Aunque existe un cierto consenso generalizado sobre cuáles serían sus verdaderos trazados, la apariencia original del símbolo, tal y como la ideó su anónimo creador, parece ser un misterio reservado solo a los fanáticos más dementes de un culto muy específico del que en breve os hablaré, y en ello reside gran parte de su poder. Y no es mentira que guarda un enorme parecido con el signo de Koth. No obstante, y a diferencia del primero, el signo amarillo, más que un trazado, sería una idea infecciosa que se propaga como una plaga psíquica sobre los que osan contemplarlo. En realidad, su potencial está ligado a una obra de teatro maldita conocida como El Rey de Amarillo, cuyo símbolo, que es el icono del que hablamos, actuaría como un poderoso catalizador de la locura que la mencionada representación teatral provoca en sus espectadores. Y es que observar el signo amarillo con los ojos desnudos es abrir la mente a la influencia del Rey de Amarillo, una enigmática figura que haría las veces de avatar del propio Astur, el innombrable, la inefable deidad que habita las profundidades del lago Ali junto a la ciudad de Carcosa, en las estrellas Híades. Por eso, los únicos beneficiarios de la contemplación de este símbolo serían, como antes os adelanté, los miembros más devotos de la Hermandad de Astur, ya que sería la marca que les distingue como pertenecientes a su macabro rebaño, y el precio por llevar el signo grabado en tu corazón es absoluto, tu cordura y tu alma a cambio de la locura amarilla, porque la exposición al signo amarillo es una sentencia que induce a la desesperación del espectador mediante la corrupción de su realidad. El mundo se vuelve un escenario falso y la víctima empieza a descubrir la aterradora naturaleza de los verdaderos tramoyistas que articulan el universo, transformándote en un lunático condenado a ver el mundo a través de los ojos de la consternación hasta que la locura total termine reclamándote. Y perdonadme de nuevo por hacer otra pausa antes de acercarnos al más peligroso de los símbolos. Y he querido hacerlo ahora que se acerca el último de los signos, porque hasta esta parte del vídeo normalmente solo os acercáis los cultistas más fieles. Y es que me apetece agradeceros personalmente a todos los que quisisteis acompañarme este pasado sábado en el lleno absoluto del auditorio del reciente Día del Tentáculo en Madrid, con un aforo de 300 personas, donde estuvimos charlando con nuestro celebérrimo hermano Noviembre Nocturno sobre vampiros y horror cósmico. El próximo capítulo será la charla completa para que podáis disfrutarla como si hubierais estado allí. Y otros muchísimos tantos que os acercasteis a saludarme en el stand del evento y a que os firmara vuestros evangelios de nuestro amado culto, haciendo bailar mi bolígrafo de manera ininterrumpida desde las 11 de la mañana hasta las 7:30 de la tarde, que fue cuando concluyó el festival. Y también agradecer a todos los que no estuvisteis allí, pero no porque no quisierais, sino porque no pudisteis. A todos vosotros, gracias. Y dado que estamos en el mes del terror y como agradecimiento a vuestro inestimable apoyo, desde el mismo día de hoy y hasta el 31 de octubre, todas mis novelas gozarán de jugosos descuentos. Así que aprovechad para añadir un poco más de peso a vuestras estanterías. Los sigilos del Necronomicon de Simon. Con el último y más peligroso de los símbolos herméticos de los mitos de Cthulhu, nos introducimos en un territorio francamente fascinante, dado que por su culpa la ficción de Lovecraft terminó estrellándose de un modo tremebundo contra la realidad. Hablamos del Necronomicon de Simon, un grimorio publicado en 1977 con una truculenta historia sobre sus espaldas, ya que llegó a provocar varios homicidios a manos de un grupo local de trastornados. Pero de eso hablaremos en un momentito. La cuestión es que el Necronomicon de Simon se presenta como un manual práctico de magia ceremonial, y es que sus sellos son diagramas funcionales, como un supuesto grimorio de hágalo usted mismo para invocar y desterrar entidades cósmicas. Para un aficionado a la práctica del ocultismo, el atractivo es enorme, un sistema completo para manipular el universo. El libro instruye al conjurador para realizar un pacto con los dioses antiguos y obtener así de ellos poder y protección. Para tal ejercicio se deben utilizar varios sigilos específicos que, en su conjunto, darían lugar al símbolo del Necronomicon de Simon. Los trazos son conocidos con el nombre de Arra, Aga y Vandar.
El trazo de Arra vendría a ser el sigilo de apertura del sortilegio, como si fuera la clave de sol de una partitura musical, y es que sería el signo que representaría la intención del invocador de llamar a las fuerzas ocultas. A continuación, el signo de Aga sería el trazo necesario para asegurar el pacto con la entidad y su posterior destierro. A menudo grabado en un altar o en un amuleto, se supone que obliga a la entidad conjurada a obedecer a su invocador, como una especie de placa de sheriff cósmica. Pero ¿qué ocurre si la entidad no reconoce tu autoridad? Para eso resulta necesario el trazo de Bandar, también conocido como el vigilante, y es que el hechicero debe crear un sirviente espiritual que actuará como guardaespaldas elemental para protegerse durante los rituales. Y aunque el libro da las instrucciones, la creación de seres artificiales es una de las prácticas más complejas y avanzadas del ocultismo, según dicen los que no consideran al ocultismo una práctica de ficción, que ya sabéis que el esoterismo está profundamente enraizado en la historia de la humanidad. Un vigilante mal formado o que se rebele contra su creador sería como fabricar tu propio poltergeist individual, uno que conoce tus miedos más profundos y que tiene acceso directo a tus santuarios personales. Y es que la verdadera trampa mortal reside en la promesa de control mediante el uso de este símbolo. Imaginemos que el taumaturgo utiliza el signo de Arra junto a uno de los conocidos como los 50 nombres. Por ejemplo, al número 29, Fiukinna, un ser que supuestamente otorga excelencia en la guerra y conocimiento sobre las estrellas. Y lo hace usando un sello particular, que puede ser encontrado en el mismo Necronomicon de Simon. Más adelante, utiliza el signo de Aga sobre el dibujo del símbolo Arra para forzar su obediencia y el Bandar para proteger el círculo desde el que invoca. Y parece un sistema seguro, con sus frenos, sus contrapesos, pero al final todo se basa en la premisa de que un sistema de magia sumerio, malinterpretado y mezclado con ficción del siglo XX, que básicamente sería el Necronomicon de Simon, puede controlar realmente las fuerzas que se pretenden invocar. Es como jugar a la ruleta rusa con las dimensiones. No sabes qué estás llamando realmente. Estás utilizando un mapa inventado por un autor supuestamente anónimo, aunque se sabe quién es por mucho que él lo niegue, para navegar por un territorio metafísico totalmente desconocido. Y claro que sí, insisto en que por favor los haters os contengáis un poco, que todo lo que estamos hablando es pura ficción. Pero por desgracia, existió en 1996 un grupo de adolescentes que se tomaron especialmente en serio las enseñanzas de este símbolo maldito, terminando su búsqueda de nuevas experiencias en un desenlace tan cruento como fatal. De todo esto hablamos en el capítulo del Mitonauta que dedicamos íntegramente al Necronomicon real, el infame Necronomicon de Simon. Y no lo olvidéis que todas las novelas de nuestro amado culto estarán en oferta hasta el día 31 de octubre. ¿Qué mejor modo que este para apoyar mi trabajo?